Los primeros mexicanos. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. Basándonos en el promedio nacional y ajustando a la baja por las condiciones socioeconómicas de aquella región del país, un hombre que haya nacido en Chilpancingo, Guerrero, en 1952, llegó al mundo con una esperanza de vida de aproximadamente 48 años. Tal fue el caso de Rodolfo Neri Vela, quien ha superado con mucho dicho umbral, pues en febrero pasado cumplió 73 años. También, en contra de cualquier pronóstico que en 1952 hubiera podido aventurarse, a finales de 1985, ese mismo chilpancingueño salió de nuestro planeta, ¿sí?, a bordo de un transbordador espacial, el Atlantis, para pasar así a la historia como el primer astronauta mexicano. La edad mediana de México para 2025 se estima en poco más de 31 años. Katia Celeste Echarraceta González es tapatía. El próximo año cumplirá 30 años. Así que es más joven que la mayoría de la población de este país. En 2022, la organización Space for Humanity la seleccionó entre 7,000 solicitantes para unirse a la misión Blue Origin. Así que el 4 de junio de ese año se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio suborbital. Con una película de astronautas, Gravedad, de 2013, fue que Alfonso Cuarón se convirtió en el primer mexicano en ser reconocido con un Oscar al mejor director de cine. Ciertamente, no fue el primer mexicano en ganar un Oscar. El primer mexicano nominado a un premio Oscar fue Emily Curi, un decorador de sets y director de arte. Fue nominado por su trabajo en la película Silver Queen de 1942. Curi también fue el primer mexicano en ganar un Oscar, el cual le otorgaron por su trabajo en la película de Harris de 1949. Katy Jurado fue la primera mexicana en ser nominada a un premio Oscar por su trabajo en la película Broken Lands de 1954. En 1987, el primer cineasta mexicano que trajo de España un Goya a la mejor película iberoamericana fue Luis Alcoriza con la cinta Lo que importa es vivir, en la que actuaron Gonzalo Vega, Ernesto Gómez Cruz y una actriz que años después sería electa diputada y luego también senadora de la República, María Rojo. Y hablando de política, Griselda Álvarez fue la primera mexicana que ocupó el cargo de gobernadora en Colima. Por cierto, la primera mujer mexicana que logró ganar un cargo de representación popular fue una yucateca, motuleña para ser más precisos, la feminista Elvira Carrillo Puerto, quien 3 décadas antes de que se concediera en México el voto a la mujer, esto fue en 1953, ocupó un curul en el Congreso de su estado. También en Yucatán se filmó el primer largometraje mexicano, un testimonial sobre algunos viajes del presidente Porfirio Díaz a la península. Fiestas presidenciales en Mérida, de 1906. Se recuerda poco al primer mexicano galardonado con un premio Nobel. Fue un diplomático pacifista que en 1982 compartió la distinción con la sueca Alva Myrdal, José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles. Mario Molina fue el primer mexicano en recibir el Nobel de Química en 1995 por sus investigaciones sobre la capa de ozono. Octavio Paz, quien también obtendría el Nobel, pero no el de la paz, como don Alfonso, sino el de literatura, fue el primer mexicano condecorado con el Premio Cervantes, 1981, y también el primero en ganar el Internacional Menéndez Pelayo, en el 87. Si no contamos al Mantequilla Nápoles, quien se nacionalizó mexicano pero nació en Cuba, Rubén El Púas Olivares fue el primer mexicano incluido
en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Agustín de Iturbide y Aramburu fue el primer emperador de México, y José Miguel Ramón Adauco Fernández y Félix, quien usaba un nombre falso pero con mucho pegue nacionalista, Guadalupe Victoria, el primer presidente republicano. A quien quizá también le hubiera convenido inventarse otro apelativo es al receptor abierto Tom Fierce, Tomás Miedos, un tapatío de madre mexicana y padre norteamericano con un nombre poco adecuado para el deporte de las tacleadas, quien fue el primer mexicano en jugar en un equipo de la NFL. El jardinero central, Baldomero El Melo Almada, debutó en 1933, portando el uniforme de los Medias Rojas de Boston para convertirse en el primer pelotero mexicano en ligas mayores. Y Juan Carreño, a quien apodaban el Trompo, fue el primer mexicano que metió un gol en un mundial de fútbol. Lástima, de poco valió porque la selección nacional fue entonces derrotada por Francia 4-1, en el que fue el partido inaugural de la primera Copa del Mundo, Uruguay 1930. Carlos Slim fue el primer mexicano que logró ubicarse como el hombre más rico del mundo. Bueno, el primero y el único. Francisco Cabañas Pardo fue el primer mexicano que ganó una medalla olímpica y lo hizo a golpes, mientras que María Teresa Ramírez, en natación 800 metros estilo libre, ganó una de bronce en 1968. Fue así que ella se convirtió en la primera mexicana en obtener una medalla olímpica. Soraya Jiménez, especialista en levantamiento de pesas, fue la primera mexicana en conseguir una de oro. El primer santo nacido en suelo mexicano fue San Felipe de Jesús, Felipillo, quien sufrió una terrible condición de martirio en Japón y terminó sus días en la ciudad que 4 siglos después sería devastada con una bomba atómica, Nagasaki. Se suele convenir que don Antonio García Cubas fue el primer geógrafo mexicano. Carlos M. Jarque fue el primer mexicano, de hecho, el único no europeo, que dirigió el Instituto Internacional de Estadística. El primer cardenal mexicano fue el tapatío José Garibay y Rivera. Fernando de Teresa fue el primer mexicano en conducir un coche automotor en las calles de la capital de nuestro país. Alberto Braniff fue el primer mexicano en volar un avión propulsado a motor. Ricardo Torres Nava, claro, fue el primer mexicano en ascender a la cumbre del Monte Everest. La primera mexicana que logró cruzar a nado el Canal de la Mancha fue Elizabeth Hernández. José Salvador Pérez Yáñez es el primer mexicano que vive gracias a un corazón artificial. María Teresa Landa fue la primera Miss México de la historia, 1928. Lorena Ochoa, la primera golfista mexicana en alcanzar el número 1 en el Mundial. Y Fátima del Ángel Palacios, la primera connacional en pisar el Polo Norte geográfico. Alejandra Jadair se graduó en 1961 en la UNAM, convirtiéndose en la primera mujer en obtener un título de física en México. Su título la nombraba físico, una denominación que ella rechazó, insistiendo en que se llamara física, con A. Este acto, en apariencia trivial, encapsula la lucha de una mujer en un campo dominado por hombres. Fue una declaración que las mujeres tenían un lugar legítimo en la ciencia. Su persistencia finalmente llevó a la UNAM a reconocer el género en sus títulos, demostrando cómo un pequeño gesto de protesta puede conducir a un cambio institucional significativo. En 1995, por primera vez, una mexicana logró obtener el grado de doctora en Ingeniería Energética por la misma UNAM. Ella se llamaba Claudia. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue también la primera mujer en ganar democráticamente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones
del 1 de julio de 2018, con más del 47% de los votos. Y ella misma, claro, en 2024, se convirtió en la primera presidenta con A de México. El primer mexicano o la primera mexicana que fueron o hicieron esto o aquello, con tiempo y con un poco de imaginación y ánimo de investigar, el listado podría seguir y seguir. Pero, ¿a quién podríamos considerar el primer mexicano? O el primero o la primera mexicana, el primero de todos. Quizá la pregunta parezca boba, insulsa o de plano una interrogante que no permita una respuesta. Sin embargo, plantearse la cuestión con seriedad necesariamente dispone hacia la reflexión en torno al sentido de pertenencia a México y, claro, a la idea misma de identidad nacional desde la cual nos hacemos esa pregunta. Por supuesto, se podrían tirar a la mesa un sinnúmero de respuestas disparatadas, indiscutiblemente erróneas. Sin embargo, en estricto sentido, no existe una respuesta correcta per se. En cualquier caso, se trataría de una construcción conceptual, como la misma que es ser mexicano. ¿Quién fue entonces el primer mexicano? Tengo algunos candidatos y también candidatas. Se las presentaré en las próximas entregas.